Beshen Hashem Nase Naskir Benazlia, Uberahaman Aleino y Arbia. En el nombre de Hashem, el Creador, haremos, oiremos, seremos sabios y alcanzaremos el éxito con su ayuda. Besah Hashem Yitbaraj, Yom Shaini, mis hermosas. Les saluda Gilel y Shoshana. Parashá Leg Leja. Vayomer Adonai el Abram, Leg Leja me arceja o mi mlateja, umi bet abija el ares asher areka. Y dijo Hashem a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que te indicaré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y a aquel que te maldiga, yo maldeciré. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Y así se marchó Abraham tal como Hashem le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando se fue de Harán. Y aquí esta sidra representa un nuevo amanecer para la humanidad. La historia sobre Abraham y sus descendientes. Los primeros 2000 años desde la creación fueron la era de la desolación. Adán había pecado. Hebel o Abel había sido asesinado. La idolatría había sido introducida en el mundo. 10 funestas generaciones habían sido arrasadas por el diluvio y las 10 generaciones desde Noaj habían fracasado. Abraham nació en el año 1948 desde el inicio de la creación. En el año 2000, 4 años después de la dispersión y 6 años antes de morir Noaj, comenzó a formar discípulos para servir a Hashem. El surgimiento de Abraham marcó el final de la era de la desolación y el inicio de la era de la Torá. Abraham trajo consigo una profunda transformación en la naturaleza espiritual de la humanidad. La creación había sido originalmente diseñada para que todos los seres humanos compartieran la misma función en el cumplimiento de la misión divina y que toda la humanidad recibiese la Torá. Empero, después de 20 generaciones de sucesivos fracasos, Abraham y sus descendientes obtuvieron el privilegio de ser el pueblo elegido de Hashem. Ellos recibirían la Torá y representarían la vanguardia en la labor de perfeccionar el mundo y convencer a toda la humanidad de aceptar la soberanía del único Creador Todopoderoso. Pero veamos aquí, ¿qué es una prueba? Abraham no adquirió su nueva condición en forma automática, puesto que debió demostrar su grandeza superando 10 situaciones en las que su fe fue sometida a prueba. La primera de ellas que menciona el texto bíblico se encuentra en el primer versículo de esta sidra. La orden de que Abraham renunciase totalmente a su pasado y siguiera el camino del Creador le indicara a una nueva tierra. Por definición, una prueba divina obliga a la persona a elegir entre lo que el Creador quiere y su propia naturaleza u opinión de lo que es correcto. Por cierto, siendo el epítome de la bondad, Abraham no se sentiría desafiado si se le exigiera ayudar a los menesterosos, pero sí se enfrentaría a la máxima prueba de fe si debiera abandonar a su anciano padre y su tierra natal y ofrendar a su precioso y querido hijo como un sacrificio. Por ello, Abraham fue exigido al obligársele a subordinar sus deseos y su sabiduría a los designios del Creador. Con ello, demostró estar convencido de que la meta más elevada a la que puede aspirar una persona consiste en aceptar la sabiduría celestial como la única verdad, puesto que el Creador conoce todos los sucesos que vendrán a futuro y como cada persona responderá ante cualquier situación dada. Cabe preguntarse por qué Abraham debió someterse a prueba. Sostiene que las pruebas tuvieron como objeto que el mundo viese la forma en que un gran hombre obedece al Creador, al Todopoderoso. Por ello,
Cuando Abraham sentó el precedente de cómo obedecer a Hashem con fidelidad, su forma de actuar bajo presiones extremas dictó una verdadera cátedra para el resto de la humanidad. Ramban utiliza otro enfoque para explicar el concepto de una prueba. Obviamente, Hashem no tiene duda alguna sobre el resultado final, puesto que sabe que esta persona sometida a prueba saldrá airosa. Por el contrario, un creador justo no impone pruebas que escapan a la capacidad de la persona. Él prueba solo a las personas rectas que cumplirán su voluntad, no a los malvados que le desobedecerán. Y de ahí que todas las pruebas mencionadas en la Torá son para beneficio de quienes son sometidos a las mismas. Por eso, solo Hashem lo sabe. La persona sometida a prueba posee libre albedrío y debe hallar la fuerza y la sabiduría para elegir lo correcto. Si logra hacerlo, entonces podemos decir que ha transformado su potencial en acción y pasa a ser una persona más grande, dado que los hechos pasan mucho más que el potencial de la balanza del juicio celestial, y con lo cual podrá ser recompensado por lo que efectivamente logró. Y vemos aquí el guía espiritual de la humanidad. El que posee estas tres cualidades es un discípulo de Abraham. En efecto, la vida de nuestro primer patriarca, queridas amigas, tal como lo presenta la Torá, da testimonio de estos tres rasgos de carácter. La primera cualidad es Ayin Tová. ¿Qué es Ayin Tová? Ayin Tová es un término hebreo que significa literalmente un buen ojo, pero en un sentido metafórico se refiere a una actitud de ver el mundo o las cosas con bondad o positivamente y con generosidad y optimismo. Implica una perspectiva positiva y compasiva hacia los demás y a las situaciones también de la vida las ve con un buen ojo. Ese es un Ayin Tová, una Ayin Tová. La generosidad es ver las personas con un buen ojo. Significa buscar las virtudes y las bondades en ellas, pasando por alto los errores o los defectos de la persona. Entonces eso es Ayin Tová. Ayin Tová también se refiere a una actitud de esperanza. Una persona con Ayin Tová ve el potencial que hay en esa otra persona, ve las virtudes buenas y en cualquier situación difícil la transforma para bien. Como el dicho por los Jamín diciendo de que todo es Gansu Letová o todo es para bien, transformándolo, viéndolo con buen ojo. Es ese Ayin Tová. Y así como dijimos, entonces Ayin Tová se manifiesta también cuando Abraham acepta la primera de las pruebas que la Torá menciona, la que consistía para él en abandonar su ciudad natal, su familia y su medio natural para ir a vivir a una tierra extranjera. Qué valor, qué optimismo debía poseer aquel hombre para poder abandonarlo todo a la edad de 75 años y reprender una nueva vida. Entonces, qué maravilloso y qué valentía de nuestro Abraham Avinu. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra historia milenaria los descendientes y fieles discípulos de Abraham han tenido que abandonar también su hogar? Cada vez que esto ocurría, su invencible optimismo les inspiraba una confianza inquebrantable en el porvenir, más allá de las lágrimas. Su Ayin Tová o su buen ojo les convencía de que Hashem les enviaba aquella prueba para su bien. En cuanto a la humanidad o Ruach Nemujaj de Abraham, se manifiesta cuando, obligado por las circunstancias de separarse de su sobrino Lot, nuestro patriarca le cede a este la prioridad para la elección de las tierras. También se manifiesta cuando Abraham se inclina ante los tres viajeros desconocidos para suplicarles que acepten su hospitalidad, y se hace más patente aún cuando el patriarca interviene en defensa de los habitantes de Sedom, a pesar de conocer su ignominia.
a pesar de conocer su ignominia, o cuando tras permanecer durante 50 años en el país, solicita humildemente de los hititas que le vendan un trozo de terreno para enterrar en él a su esposa. Y por último, Abraham demuestra su abnegación, Nefesh Shephalach, en el encuentro que celebra con el rey de Sedom después de su triunfo, ya que se niega a aceptar la más mínima parte del botín. Y en resumidas cuentas, Abraham merecía, por todos los aspectos de su comportamiento, convertirse en el guía espiritual de la humanidad creyente. En cambio, vemos aquí los caracteres que son los actos de Bilam. ¿Quién era Bilam? Todos los que tienen estas características se manifiestan así. La envidia, el orgullo y el apetito insaciable de placer caracteriza a los discípulos de Bilam, el hombre brujo que envidiaba a Israel. Era el brujo del mundo, ¿verdad? Del mundo. De las naciones. El profeta de las naciones. El que tiene un Ayin Ra es un mal ojo. El que tiene un Ayin Ra mira al mundo entero con odio y desconfianza. La sabiduría y la experiencia de los demás no le inspiran más que escepticismo y desprecio, y no tiene menor confianza en sus maestros ni en la enseñanza que pueden impartirle. El orgullo hace que el hombre intente captar la atención de los demás en cualquier circunstancia, y la sensualidad le hace desear los bienes del prójimo. Sus apetitos en ambos casos no tienen límite. Entonces, la diferencia es que el orgullo incita al hombre a requerir honores, mientras que la sensualidad le induce a satisfacer sus deseos carnales. Y lo que más excita, sus afanes. Las virtudes de Abraham, su emuná inquebrantable, su obediencia hacia Hashem y su confianza y fidelidad, su hospitalidad, su coraje y su capacidad de sacrificio. Estas virtudes, a pesar de sus fallos, lo convirtieron en un modelo para toda la humanidad. Y así es, mis queridas amigas. Todo el que posee las tres primeras cualidades que anunciamos a continuación pertenecen al grupo de los discípulos de Abraham, el patriarca. Y todo el que posee los tres defectos siguientes que voy a mencionar pertenecen también al grupo de los discípulos de Bilam, el impío. Veamos, ¿cuáles son las tres características de los discípulos de Abraham? El ojo benevolente, la humildad y la abnegación. Estas tres características son las que poseen los discípulos de Abraham. Pero veamos aquí, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa la palabra abnegación? ¿Puedes escribirlo, por favor? La palabra abnegación es que se niegue a uno mismo, que se niegue a los placeres, a las cosas, a sus pasiones, satisfacciones, inclusive que se niegue a sus sentimientos, como tal lo hizo cuando sacrificó a Isaac, a vino. Entonces, negarse a sí mismo de todas las cosas que puedan obstruirnos para servir a Boreolam. Sí, para hacer la voluntad de Hashem. Para hacer la voluntad de Hashem. En cambio, veamos, la envidia, el orgullo y el apetito insaciable de placer, estas características son las que poseen los discípulos de Bilam, el impío. ¿Sí se recuerdan de quién fue Bilam, el impío? ¿Quién fue? El profeta de las naciones. De las naciones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los unos y los otros? Los discípulos de Abraham, el patriarca, gozan de los bienes de este mundo y heredan el mundo venidero, como está escrito en Proverbios 8:21, repartiendo bienes entre los que me aman, llenando su tesoro. En cambio, los discípulos de Bilam, el malvado, el impío, heredarán el infierno y serán arrojados a los abismos de la destrucción, como está dicho. Tú, oh Creador mío, harás bajar al abismo de la perdición a los hombres sanguinarios y pérfidos. No llegarán siquiera a la mitad de sus días, pero yo confiaré en ti. Tehilim, Salmo 55:24. Y hasta aquí ya creo que hemos combinado. No sé si tienes algo más que agregar. Pues todo entendido, pues hay que tomar ese modelo para poder elevarnos y acercarnos más a la voluntad de Hashem.
Amén. Tenemos que empezar a practicar, a hacer una separación como hizo Abraham cuando le dijo, Leg Lejá, sal de tu tierra y tu parentela. Esa separación. Bueno, pues hasta aquí. Shalom.